Bienvenidos a otra emisión de En Jaque, debate, opinión y mucha controversia aquí en Día TV de Claro. El acuerdo de justicia sigue creando polémica y despertando muchos interrogantes, especialmente cuando desde el ejército ahora se habla de revisión a la doctrina militar, tema del cual se había advertido no se discutía en La Habana. El comandante del ejército, el general Alberto José Mejía, anunció hoy en un foro llamado El Ejército del Futuro, entre transformación y doctrina para construir la paz, que se realizará una revisión de la doctrina militar que actualmente se aplica en el país. La gran pregunta, ¿qué otros cambios vienen para la sociedad colombiana, sus instituciones, luego de la firma del acuerdo entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC? Tema en Jaque, y de inmediato es un gusto dar la bienvenida esta noche a Laura Gil, a Abelardo de la Espriella, en segundos también a Héctor Riveros y al senador José Obdulio Gaviria. Caballeros, Laura, qué gusto y gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Gracias, Buenas Hassan. noches. Como siempre es un placer estar aquí. No, el placer es nuestro que ustedes estén acá. Miren, mucho se ha debatido, hemos tratado acá desde que salió la noticia, desde que se dio el acuerdo, de invitar a todas las voces, todas las que sean posibles, de todos los sectores, de todos los matices, con todas las creencias ideológicas. Entonces, hoy el tema central que queremos abordar es esto de la doctrina militar, pero no podemos empezar a debatirlo sin conocer ustedes qué han pensado y cómo ven este acuerdo. Laura, empiezo con usted. ¿Cómo le pareció el acuerdo? Sorprendente. Me parece que se logró mucho más de lo que se pensaba y para mí, al menos, superó mis expectativas. O sea, ¿le gustó en todo sentido entonces? A usted, Abelardo, ¿cómo le pareció? El acuerdo es un buen paso porque definitivamente el nudo gordiano de todo este proceso está en el tema de la justicia. Pero es un primer paso, digamos que es una especie de bosquejo, es una especie de proyecto. Usted escribió hasta libro, ¿no? Falta mucho camino por recorrer. Bueno, usted escribió un libro que dice La salida jurídica del proceso de negociación con las FARC. Dice reinserción, alternatividad penal, participación en política y garantía de no repetición. ¿Y usted le salió el libro justo? Parece que hubiera calculado con la firma de lo que, sí, de lo que pasó en La Habana. Bueno, algo de olfato debo tener en eso y digamos que he sido un crítico bastante fuerte de muchas de las políticas del gobierno del presidente Santos, pero he estado desde un principio de acuerdo con el proceso de paz. La paz bien vale una serie de sacrificios que hay que hacer y bueno, como usted, hay varios pues que han empezado, y qué bueno que varios penalistas, analistas, politólogos, todos los que conocen tema de paz y conflicto empiecen a poner sus posiciones y que todos podamos leer y documentarnos y ver las diferentes es que, Hassan, criterios, ¿no? Estamos en una democracia, por lo menos en apariencia, y las voces que no estén de acuerdo son tan bienvenidas como aquellos que estamos de acuerdo con el proceso. Por lo tanto, yo creo que no hay que satanizar a la oposición, porque hay que darle también cabida a que la oposición hable. La paz no es un asunto solamente del gobierno Santos, es un asunto de toda la sociedad colombiana. Bueno, pero eso lo podemos debatir. ¿Qué tanto está pasando, si realmente es así o no? José Obdulio, ¿cómo le pareció a usted el acuerdo? Grandes criminales, capaces de cometer los más aleves crímenes, entran al protagonismo político y la primera dosis nos las dio Ancol. Ya ahí nos fue avisando cómo nos va a tratar. Esa es la situación. Yo soy partidario de haber ajustado cuentas con las FARC hasta el punto de que se sometieran a la justicia o seguir en el camino que llevábamos. Pero Santos no. Santos es un hombre torpe, sumamente torpe. Ha conducido los destinos de Colombia casi como de una manera infantil, como si no tuviera formación política, y nos está conduciendo a un protagonismo de las FARC de pronto con hegemonía política a futuro. Hay experiencias muy cercanas, la de Venezuela no se quiso ajustar también como lo había hecho la ley. De hecho, Chávez fue condenado por un crimen leve, que fue levantarse contra el régimen constitucional de Venezuela, contra el presidente de la República. Hubo muchos muertos ese día. Él fue condenado, y un presidente tipo Santos, concretamente el presidente Caldera, llevó a consideración del régimen, del Congreso, una amnistía que la está pagando hoy muy caro Venezuela. Y ahora, si quiere, hablamos, incluso tengo el texto,
de lo que fue la amnistía a Fidel Castro. Claro que lo fue un vamos a desastre. poner varios temas sobre la mesa. Bueno, sobre eso también podemos debatir. Lo primero que quiero que pongamos en contexto también es lo de la doctrina militar. Hoy se dio un foro en la Universidad del Rosario, un foro con la alta cúpula militar, pero también invitados congresistas, analistas, para mirar este tema. ¿A usted cómo le parece eso del cambio de la doctrina militar? Bueno, a mí me parece que en ese punto se están adelantando en un asunto que debería esperar a la concreción de los acuerdos. Me parece que están ensillando las bestias antes de tenerlas. Y lo importante es finiquitar los acuerdos, pero el tema de la doctrina militar hay que revisarlo con detenimiento. No se puede, bajo ninguna circunstancia, equiparar a nuestra fuerza pública con los alzados en armas. ¿Pero ya no lo hicieron con Sí, este acuerdo? Sí, pero es que el acuerdo no se ha concretado, Hassan. Hay un borrador, hay un bosquejo, hay un boceto de lo que va a ser la obra final, pero no hay nada definido. Me parece a mí que, como lo dije anteriormente, están adelantándose a una circunstancia que debe necesariamente revisarse una vez se finiquiten los acuerdos. Quiero darle la bienvenida también a Héctor Riveros. Héctor, gracias por aceptar la invitación. Hassan, muchas gracias por invitarme. Le voy a preguntar lo mismo que le pregunté a los demás al inicio. ¿Cómo le pareció el acuerdo rápidamente? No, a mí me gustó mucho, me parece que cumple, digamos, con los estándares internacionales, es un equilibrio bastante adecuado entre las necesidades de paz y de justicia y pues bueno, yo espero que esa sea la puerta de entrada a la terminación definitiva de este conflicto que nadie había sido capaz de terminar en 60 años. ¿Y cómo le parece lo del foro y la posición del cambio de doctrina militar? Pues bueno, ese es un tema que además no necesariamente está asociado con el tema del conflicto, pero claro, por supuesto que en este contexto es imposible no asociarlo, la gente lo va a asociar, los contendientes políticos del gobierno lo van a asociar, asumen que es una imposición de la guerrilla de las FARC, etcétera, pero evidentemente el cambio de doctrina militar, pues primero se imponía y segundo, pues a mí sí francamente me parece que es una discusión un poco incluso irrelevante en el sentido de que es obvio que terminado el conflicto armado tenemos que tener una fuerza pública distinta a la que tenemos hoy, no puede ser que tengamos la misma. ¿Viste el comentario de Figueroa? ¿Del fusilamiento o cuál? No, el cambio de doctrina militar va a suponer el cambio de pantalones a corticos como tipo Boy Scout. Pues lo que significa, por lo menos leyendo lo que estaba diciendo el general Mejía, era que no va a ser una reestructuración, sino una actualización, que pues es debatible. Escuchemos también declaraciones de la cúpula y de quienes han estado al frente de esta iniciativa. Como comandante del ejército he tomado la decisión de realizar, entendiendo el momento estratégico que vive el Ejército de Colombia, la primera revisión formal total de toda la doctrina militar, para la cual voy a tener el apoyo no solamente de los Estados Unidos de América, de fuerzas de la OTAN y de instituciones fundamentales en los manejos de normas de los conflictos armados, que nos van a permitir garantizar no solamente que tenemos una doctrina propia, moderna y vigente, sino que también tenemos una doctrina que está acorde con los desafíos y con los retos que nos va a presentar el futuro. Bueno, eso fue lo que dijo Laura. ¿Cómo le pareció? Pues a mí me parece que era... O sea, no citaron los Boy Scouts, habló de la OTAN, habló del apoyo de los Estados Unidos. No, por eso estoy diciendo. Van a aplicar con Timochenko la que le aplicaron a Al Qaeda y sobre todo a su jefe, ¿no? Lo que yo creo es que estaba cantado que esto iba a suceder. Pero han dicho que no. Bueno, pero yo revisé mis columnas, yo lo vengo diciendo, tengo una que se llama Los militares en La Habana y desde hace 2 años que sus columnas toca tener cuidado porque mire que dijo lo del fast track aquí e inmediatamente al mes eso lo implementaron para el Congreso. Pero le digo, esto hace 2 años, revisando mis columnas, escribí que era inevitable que la doctrina militar, si no se negociaba, se llegara a esto. Y yo sí creo que esto es una señal para la FARC. Porque como no lo pueden poner sobre la mesa ya, sí hay que mandar una señal que van a ser un ejército diferente. Ahora, eso no quiere decir que sea un ejército... ¿Qué es diferente? Empecemos por ahí. Exactamente. Que no quiere decir que vaya a ser un ejército menos efectivo o que se ponga shorts de Boy Scouts y no vaya a pelear más. Pero es que hay que preparar al ejército para una etapa de transición. ¿Pero significa reducir el número? No, mire, lo que yo creo que es
necesario pensar que si esto funciona a mediano plazo hay que reducir el número, si no, ¿dónde están los dividendos de la paz y para qué hacemos este acuerdo? En algún momento va a tocar transferir gasto de seguridad a social, pero no hay ningún problema con Maduro, por ejemplo, y entonces ¿para qué ejército? Incluso yo sería partidario de que hagamos una institucionalidad como la de Costa Rica en el 48. No, pero la caricatura del senador pues obviamente es impertinente totalmente. Digamos, pongámosle seriedad al debate o hagamos que chistes. Pertinente, O hagamos chistes. Pero si Colombia tiene, no existe problema con Maduro. Si Colombia tiene un problema internacional, pues tiene que prepararse para eso. Claro. Y tendrá que tomar todas las decisiones que le correspondan para garantizar la defensa de la soberanía nacional. Eso no se discute. Yo quiero agregar algo. Cuando se firman los memorándums de entendimiento con Naciones Unidas y con la OTAN, para lo cual digamos es necesario pasar legislación, ¿se acuerdan? Bueno, la ley que se adoptó para que las Fuerzas Armadas colombianas pudieran participar en operaciones de paz, solo eso requiere un cambio de doctrina, solamente eso. No significa que porque vayan a participar en misiones de la OTAN van a estar menos preparados o déjeme decirlo de esta manera. Si yo tengo la tensión arterial alta y me recetan un medicamento y finalmente me curo de la tensión arterial alta, pero en cambio se me sube el colesterol, pues tendré que tomar un medicamento para el colesterol. Es lo mismo. Aquí teníamos un ejército para un conflicto armado. Si se acaba el conflicto armado interno, por supuesto que tenemos que modificarlo. Ahora, si tenemos un riesgo especial de carácter internacional, pues tendremos que adecuarnos para eso. Y si no tenemos ni lo uno ni lo otro, pues tendremos que adecuarnos para ese tercer escenario. Así de simple. Evidentemente, esta posición del gobierno y este anuncio de las Fuerzas Armadas es una señal a la FARC de lo que viene hacia futuro, pero ahí me surge una inquietud a mí, es por qué se plantea eso antes de concretar los acuerdos, es decir, es como bajarse los calzones antes de finiquitar la negociación. Pero yo he sido un defensor del proceso desde el principio. En el 95% de las cosas no estoy de acuerdo con Santos, pero he sido un defensor a ultranza de este proceso y así lo he consignado en mis columnas desde hace más de 2 años y medio. Pero ¿por qué hacerlo ahora? Claro, es una señal, las FARC nunca pero no me tema. parece que sea conveniente en este momento hasta que no se finiquite. Es decir, estamos entregando demasiado y hemos recibido poco. Lo que creo es que este tipo de planteamientos deben guardarse para un momento diferente. Como usted piensa, no piensan muchos. Usted está diciendo, hemos entregado mucho y hemos recibido poco. Hay quienes dicen que en este caso no es que se haya entregado tanto. Se ha entregado lo normal. Pero además de eso, mire, históricamente las FARC le han quedado mal al país y no hay que ser un experto en el tema de conflicto para entenderlo. Yo espero que esta vez, por el bien de la nación, no le queden mal al país. Luego, entonces, hay todos los fundamentos para desconfiar de la FARC, pero la idea es que este proceso prospere. Pero hasta ahora no hemos entregado nada. Hemos ofrecido entregar la guerrilla de las FARC entrega lo más importante, que deje de existir. Se han hecho concesiones. Es que la gran concesión de la guerrilla es dejar de existir. Pero podemos volver y esa solo se logra al final del acuerdo. La legitimidad, se legitimó a las FARC, se les convirtió en partido político, en una gran fuerza moral, se les dio el discurso, la posibilidad de que su discurso se volviera el discurso hegemónico. Y los que hicieron la guerra, ¿qué lograron, absolutamente senador? todo lo han entregado. Es que la retórica de la guerra lo único que logró es que durante 8 años no acabó con el conflicto. No he terminado de hablar. Termine y le doy la palabra. Exacto. No se puede distinguir entre las FARC y Maduro, no se puede. Ni entre las FARC, Maduro y Cuba, no se puede. Hay que tratarlos como una sola circunstancia y un solo enemigo. Es que mire, Colombia ha tenido toda mi generación, digamos, los que tenemos más de 50 años, vivimos solo la guerra. En mi opinión, ojalá tengamos la capacidad, cuando sea de entregársela terminada a las siguientes generaciones, ya que fuimos tan estúpidos de haber vivido toda la vida en la guerra, cuando sea que seamos capaces antes de morirnos de entregarla terminada la guerra para que las siguientes generaciones no tengan que vivir lo mismo que vivimos nosotros. Hemos intentado
todo para acabar el conflicto. Hemos intentado todo. Hemos intentado por las buenas, hemos intentado por las malas, hemos intentado respetando la ley. El gobierno del presidente Uribe lo hizo respetando e irrespetando la ley de todas las maneras y no hemos podido terminar el conflicto. Pero a ver, Héctor, aquí hay una propuesta para terminar el conflicto y todo indica que estamos cerca de lograr. Hay una fecha. Ojalá lo Hassan, pero a mí, yo celebro eso y repito, soy un defensor del proceso de paz. Pero lo bueno de todo eso es que esas aspiraciones sean genuinas. Porque es que uno ve unos discursos en los que ciertos personajes se rasgan las vestiduras y resulta que al final son contratistas del gobierno. Entonces lo que me gustaría saber a mí es si están allí por un interés genuino por la paz o porque los mueve una obligación contractual. Si lo dice por mí, yo no soy contratista del gobierno. No, yo no le digo. Pero se lo aclaro. A ver, yo nunca he sido contratista del gobierno. No lo estoy diciendo por contratista del gobierno. No lo estoy diciendo por usted. Si a usted le genera suspicacia eso. No, es que hay gente que cree que yo soy contratista del gobierno. No, yo no lo digo por usted. Porque, por ejemplo, yo he apoyado al ministro del Interior en las reformas constitucionales que ha promovido y lo he hecho en mi condición de director del Instituto de Pensamiento Liberal, que es el partido del ministro, y apoyando la bancada liberal de ese partido. Para eso se hizo ese instituto. Entonces yo no soy contratista del gobierno. No lo decía por usted. No lo decía por usted, pero aprovecho el comentario para que de una vez dejemos eso claro. Bueno, fantástico, me parece bien. Bueno, yo veo que hay muchas conversaciones aquí en la mesa. La primera sobre doctrina militar. Yo quisiera, digamos, no caricaturicemos eso, porque no quiere decir que un ejército después, en transición, sea un ejército que no vaya a pelear más. O sea, es obviamente que el ejército va a tener que ser un ejército más eficiente. No va a ser una doctrina militar de monjitas de la caridad, va a ser una doctrina militar para el ejército, el segundo más grande de América Latina. 1, 2. En el tema de Venezuela, yo le quería decir al senador, a mí me parece, obviamente, digamos, nadie quiere, bueno, nadie no hablo por los demás. Yo tampoco quisiera un sistema como un régimen como el venezolano aquí, pero me parece que en este momento es justamente cuando hay que perderle el miedo a eso, porque se está desmoronando el proyecto de izquierda en América Latina. O sea, nadie sabe cómo va a terminar lo de Venezuela ni lo de Ecuador, pero eso no va a terminar bien y ha perdido terreno. ¿Quiere una palabra para definir lo que va a pasar en Venezuela? Pero ahora me la dice, pero eso va a terminar mal y ese proyecto de izquierda en América Latina va a terminar mal. Es un momento, justamente una coyuntura en la que no hay que tenerle tanto miedo a eso. Y 3, yo quería hacerle una pregunta a usted. Como representante del uribismo, es que hay algo que yo no logro entender y necesito que un uribista me explique esto. El país de Uribe era un mejor país que el que nos dejó Pastrana. Y yo creo que este es un mejor país que el que dejó Uribe. Pero me parece que esto hoy es resultado también de lo que hizo Uribe. No entiendo por qué el uribismo no cobra esto como un éxito. O sea, ¿por qué lo ataca? O sea, no hubiese habido negociación en La Habana si no hubiese habido éxitos militares contra la FARC. Por pura mezquindad histórica. No, pero déjeme que me conteste. Déjeme, yo le contesto. Ya te lo contestaba, ¿para qué más? Es pura ya esa sabiduría del doctor Riveros, ya. Pura mezquindad histórica. El presidente Uribe durante sus 8 años de gobierno le ofreció más concesiones a la guerrilla que las que el presidente Santos les está ofreciendo. Les llegó a ofrecer incluso una constituyente con un comunicado de prensa cuando estábamos en el proceso de reelección en el 2006, salido de la Secretaría de Prensa de Palacio. Les dijo que convocaba una asamblea constituyente. Lo vimos varias veces con Karina, que ha sido una de las más sanguinarias miembros de la guerrilla de las FARC, ofreciéndole perdón, la nombró gestora de paz. Todo tipo de cosas le ofreció. No consiguió hacer la paz por la vía negociada con la guerrilla de las FARC y no admite que la mano histórica la gane el presidente Santos, porque claro que los réditos históricos se los ganan los que ganan la paz y no los que dejan la guerra en la mitad del camino. No sé si Laura quedó contenta con la respuesta del uribismo. Sí. Quedó contenta, bien, y si no, pues entonces yo podría complementarla, ¿no? Bueno, me parece. Héctor dio una respuesta, pero usted, se la lanzaron a usted, contéstela. Claro. Sí, porque el señor director contéstela. Respondió por mí. Vea, Laura, primero, la situación de Venezuela va hacia el caos
y nos tenemos que preparar, y sobre todo militarmente. La presencia de los colectivos es muy grave, usted lo conoce en detalle, y el libro de Blasco sobre el tema venezolano, Boomerang Chávez, muestra que el peligro que se cierne sobre Colombia es terrible. Se calcula que tienen más de 150.000 armas en su poder, armas y munición, y están preparados y tienen el designio de atacar a su pueblo. Pero vamos a la pregunta, ustedes en el uribismo, por ejemplo, el Centro Democrático, ¿por qué no cobra créditos de algo que no se hubiera podido dar indiscutiblemente sin la presidencia de Álvaro Uribe? Sino que han hecho oposición a lo que está haciendo Santos. A nosotros nos mueve incluso un tema doctrinario que creo que aplicado en el ejercicio del poder funcionó, que es la política de seguridad democrática. Y la política de seguridad democrática de ninguna manera incorpora el elemento conflicto interno armado, ni el elemento fuerza beligerante, ni el elemento perdón y olvido para las organizaciones criminales que estuvieron al frente de esas actividades. Entonces eso nos inhibe para apoyar un proceso como el que está adelantando Santos y toda la gente que lo acompaña. Pero, senador, tengo que ir a una pausa, de réditos tengo que ir a la políticos, pausa. o sea... Tengo que ir a la pausa y volvemos sobre el tema y podemos seguir ampliando la discusión. Estamos en vivo, @enjaque_dia_tv es la dirección. Lo mismo que hemos hecho esta semana, el numeral En Jaque, para que usted conteste la pregunta. ¿Está de acuerdo? ¿Le gustó? ¿Cómo le pareció los acuerdos que se firmaron, que se suscribieron en La Habana entre el presidente Santos y las FARC? Ahí está la dirección y el numeral. Ya regresamos para seguir poniendo este tema en jaque. Apenas unos años, preocupados por la continuidad de los objetivos de desarrollo del milenio, Colombia planteó la propuesta de unas metas que integraran de manera equilibrada las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, la social y la ambiental. Mi país celebra y acoge estos objetivos, pues somos conscientes de que también son condiciones necesarias para la construcción de paz. El presidente hoy hablando en la ONU, un tema además donde se han visto las fotos, se ha reunido con los altos mandatarios, con los funcionarios, con los presidentes, primeros ministros, y por supuesto todos, hay que decirlo, todos le han dado un respaldo mayoritario, absoluto, frente a lo que se ha negociado en La Habana. Entonces, aquí pues hay varias cosas todavía que tenemos tela de dónde cortar. Para concluir con esto del cambio de doctrina militar y que avancemos a otro punto, ¿usted entonces le parece bien? No, digamos que el cambio de doctrina militar es consecuencia de un acuerdo de paz, pero me parece que no es el momento de hacerlo. No es el momento. Por supuesto que hay que hacerlo tan pronto se finiquiten los acuerdos, pero ahora me parece que está fuera de lugar. Bueno. ¿Usted sabe cuánto lleva cambiar la doctrina militar y poderla hacer bajar hasta la tropa? A mí me parece que empezaron justo en el momento, para que cuando esto esté firmado podamos arrancar. Antes de marzo, ¿no? Entonces, ¿a Héctor también le parece que es coherente? Que está bien. Sí, pero no, yo tiendo a estar de acuerdo con Abelardo respecto de la oportunidad. Yo creo que políticamente es una decisión que le mete más ruido al que ya tiene el acuerdo de justicia que se reveló en estos días. Es que ya hay suficiente discusión como para meterle una más. Yo no le hubiera dado, digamos, esa oportunidad al uribismo de seguir desprestigiando el proceso de paz. ¿Y a usted, en conclusión? Sí, pudo haber cometido un pequeño error la alianza Santos-FARC. Hay que decir que el discurso de Timochenko comienza de la siguiente manera: esto es un partamos y cantamos un parte de triunfo. Y en ese escenario se está haciendo la reforma, se está moldeando ese tipo de reforma. Pero ahora, senador, solo déjame, si las FARC hubiesen ganado en esto, se estaría hablando en La Habana la doctrina militar, no con la OTAN aquí.
Pero además, Claro que ellos no las pudieron con derrotar con 8 años Obama, de guerra. con Obama es que eso es que muy usted fácil. quería ha debido lograrlo mientras estuvieron en el gobierno. ¿puedo hablar? Eso que usted quiere ha debido lograrlo 8 años en el gobierno. Laura. Decir, aquí rendimos a las FARC y por lo tanto les imponemos todas las condiciones. No Ahí fueron puso los capaces. ¿Quién queda director del programa? No fueron capaces porque Puede son contestar. más habladores que ejecutores. Dejémoslo que responda. Hasta se me José olvidó. Obdulio. Yo creo que con Obama es muy fácil coincidir con ese tipo de actitudes por su apaciguacionismo respecto a nosotros, el discurso de hoy de los norteamericanos, y por lo tanto creo que cualquier cosa que lleven los norteamericanos se parecerá mucho a lo que el ambiente está. Nuestros televidentes Pero ¿sabe qué? preguntan, Laura, Senador, preguntan también. No, pero déjeme solo contestarle esto. ¿Sabe lo que pasa? Es que ¿por qué esa respuesta no se sostiene? Porque si hay algo que es bipartidista en la política exterior. Con Obama. Bipartidista, con Obama, de demócratas y republicanos que se ha mantenido a lo largo de los años, es la política hacia Colombia. Es completamente Pero bipartidista. ¿sabe una cosa, Laura? Yo creo que Kerry tiene una desviación muy fuerte respecto a la apreciación de los temas colombianos. Recuerde usted que McGovern, el irresponsable aquel, no sé si sea todavía representante a la Cámara, dictaba una política muy propensa a conciliar con las FARC, dijéramos, con el concepto de conflicto interno armado, etcétera, y se la dictaba Kerry. Bueno, pero aquí hay que decir lo siguiente: el señor Bernard Aronson ha apoyado el proceso en su totalidad, por lo menos lo que se ha acordado, ¿no? Mire, los televidentes preguntan muy rápidamente que si esto afectaría la moral de la tropa, esta decisión. ¿Usted qué cree? Yo creo que sí. Por supuesto, porque hay una verdad de apuño que no se puede ocultar, y es que no toda la tropa está de acuerdo con el proceso. Y eso hace parte de la sensibilización en la que tiene que trabajar el gobierno, explicarle a la tropa hacia dónde vamos y de qué se trata el conflicto. Decirles que están equiparados en lo mismo. Sí, pero eso no se ha hecho. Yo vuelvo a lo mismo que hemos debatido 200 veces aquí. Que hay no un hemos problema hablado de comunicación del gobierno, no solamente frente a la sociedad, sino también a la propia tropa. Bueno, las tropas Perdona, están equiparadas. Hassan, ¿La moral sí la afecta? ¿crees Pero no que están equiparadas. Ahorita, vamos a para ver, no vamos interrumpir a al ver. senador, pero pido la palabra. Dijéramos, el lenguaje de Ancol no va también en la misma línea del lenguaje de los acuerdos, porque el tratamiento que se le da en el lenguaje a las fuerzas militares, a Belisario, a Uribe, a Pastrana, es sumamente agresivo, belicoso. Pero Eso es inaceptable. Pero a ver. Eso es inaceptable. Pero también eso, estamos hablando de cambio de política o de doctrina militar. La moral, preguntan los televidentes, ¿la afecta o no la afecta, Héctor? No, mire, yo creo que a mí la fuerza pública en Colombia me genera una muy alta admiración. Y se lo dije el otro día a un grupo de coroneles que estaban en un curso para ascender a generales y tuve la oportunidad de conversar con ellos un rato sobre el tema del proceso de paz. Y les dije al final, mire, francamente, ustedes son unos berracos, porque estando tan en desacuerdo como están, seguir siendo tan institucionalistas, Armados, porque además. unos señores que están molestos, que no están de acuerdo, que están armados y sin embargo están ahí dispuestos a recibir órdenes. Un ejército más democrático es bastante difícil de conseguir en el mundo, porque no sería, Estaba pensando eso en estos días, porque no después. sería gracia que ellos estuvieran aceptando esto estando de acuerdo. Lo que es gracia es que lo estén aceptando sin estar de acuerdo. Y lo que las FARC utilizaban como justificación de su lucha armada o de su beligerancia era lo contrario, el tiránico régimen que incluía el comportamiento asesino de las Fuerzas Armadas. Vamos a abordar este tema, otra arista, Laura, porque se nos acaba el Sí. tiempo. Mire, ¿cómo le pareció a usted lo de el narcotráfico como delito conexo? Yo creo que es inevitable que vaya, digamos que el narcotráfico sea considerado delito conexo al político de aquí en adelante. Me parece que es inevitable. Si se quiere hacer la paz, ese es uno de los costos que hay. Ahora, me parece muy importante que no vaya a pasar lo que pasó con los paramilitares, que ahora todo narcotraficante, que solo narcotraficante, termine metiéndose y desmovilizándose como parte de las La FARC. Fiscalía General de la Nación ha dicho que ellos van a hacer el filtro
para controlar que eso no pase. Qué buenos niños, Esa buenos es muchachos. la buena noticia, ¿no? Pero aparte, o sea, yo no tengo muy claro dónde quedó la fiscalía en este acuerdo de justicia. Todavía No, pero estoy tratando de le estoy buscar diciendo, acá le dónde es estoy que diciendo. quedó la fiscalía y qué es lo que va a hacer la fiscalía. En eso sí me parece que tenemos un problema de tiempos. La fiscalía ya dice que va a suspender imputaciones. La fiscalía tiene que seguir haciendo lo que hace como ente acusador, y el día que se firme el acuerdo de paz y haya legislación que los implemente, va a tener que aplicar la legislación del país. Yo no entiendo qué está pensando el fiscal anunciando y La anunciando y fiscalía, anunciando. Perdón, yo creo que la fiscalía entra a ser acuciosa a recibir las instrucciones de ANCOL y a proceder a armarnos los expedientes correspondientes. Narcotráfico Pero, mire, como delito yo diría, conexo. a mí me parece que Laura dijo, me parece aceptable por las circunstancias. Y nosotros decimos, porque ahí es una posición de Uribe, pues obviamente mía, del partido en general, inaceptable. Inaceptable. Y en eso estoy de acuerdo con el senador ¿Lo qué? José Obdulio Gaviria. El Yo acuerdo. repito, he sido... Narcotráfico como delito conexo al narcotráfico, político. sí. ¿A usted he cómo le sido- parece? No, me refería a las amenazas a través de ANCOL. Eso es inaceptable. La FARC no pueden pretender que los acojamos en la civilidad al tiempo que están atacando a gente que está en el juego democrático. Eso es inaceptable. Deben decir la verdad, denunciar quiénes son sus socios, entregar las rutas, entregar el dinero, so pena de perder todos los beneficios. Dicho lo anterior, tengo que señalar que efectivamente, en tratándose de un conflicto armado, en el que hay un grupo que evidentemente tiene una ideología que ha militado a lo largo de los años con una respectiva política, por supuesto, desde el punto estrictamente jurídico, porque estoy haciendo un análisis desapasionado, Sí, sí. eminentemente Jurídico. Evidentemente, el delito de narcotráfico debe ser conexo del delito político. Eso es así. De otra manera, no puede tramitarse la negociación y llevarla a feliz puerto. No nos podemos negar a esa posibilidad, por una razón sencilla: la financiación de la FARC, así ellos digan lo contrario, y así los defensores del proceso digan lo contrario, se fundamenta en el narcotráfico. Entonces, fuera de y eso hace parte del conflicto. Entonces, y por lo tanto es en su conexo. análisis, fuera de pasiones y lo demás, algo muy sencillo: paramilitares y guerrilla son distintos. Son muy distintos y merecen un trato distinto. A ver. En el análisis que usted a hace. ver, los que se incorporaron al proceso de paz con las autodefensas siendo narcos puros, aprovechando esa circunstancia, por supuesto que son distintos a la guerrilla. Claro. Pero los paramilitares puros, Sí, Mancuso. que Mancuso es el clásico paramilitar. Bueno, Mancuso. Entonces, El Mancuso, clásico paramilitar. entonces, Mancuso, el señor, el narcotráfico debía ser delito conexo. pero por supuesto, y además viene Es un más, punto, es pero más, perdón, Laura. Hay que liberar gente de aquí. en Además, adelante con este viene un acuerdo. punto importante, porque Allá no podemos, quiero ir. Allá no podemos hacer una paz que beneficie a un sector del conflicto. Entonces le voy a dar otro Esta nombre. paz, para que Simón- sea sostenible, Simón Trinidad. debe ser incluyente. Simón Trinidad. Pero por supuesto que también. También narcotráfico como delito conexo. Pero claro que sí. El señor Macaco. Pero claro, porque hace parte del Jorge grupo paramilitar 40. y tenía un grupo de 6.000 hombres. A ver, claro. Hassan, No, mire, Héctor, y ya le doy la palabra. No, mire, Narcotráfico como delito. Eso está bien interesante, Mire, porque ya lo que estamos viendo entonces es que- es que si le van a aplicar una norma. A ver, hay una sentencia de la Claro, Corte Suprema de pero estos días, ¿no? déjeme le contesto. Hay un pronunciamiento de la Adelante, Corte adelante. Suprema. Le contesto, mire, En ese la, sentido. la conexidad, pues es lo que quiere decir, es una conducta que tiene íntima relación con otra. Y la pregunta es si el narcotráfico tenía íntima relación con el delito principal, que en el caso de la guerrilla es la rebelión. Y la respuesta obvia es sí, los señores narcotraficaban para financiar su actividad criminal. Es íntimamente relacionado. Pablo Escobar quería ser congresista, como era ¿no? íntimamente relacionada, por ejemplo, la extorsión. Y le voy a decir más, el secuestro, etcétera. Ahora, la sociedad colombiana tiene que decidir si quiere o no perdonar unas determinadas conductas. Por ejemplo, el secuestro, que también es un delito conexo con el delito político porque tenía la misma finalidad en la mayoría de los casos, que era obtener recursos para financiar la actividad criminal. La sociedad colombiana ha decidido desde hace algún tiempo que no es un delito conexo. Y en ese acuerdo Es se autónomo. menciona que no va a ser un delito, conexo. Ahora,
si perdonamos o no el narcotráfico, pues a mí francamente me parece que en medio de los horrores que cometió la guerrilla de las FARC, el narcotráfico es un delito de juguete. Es que esos señores violaban, asesinaban, Héctor, secuestraban, etcétera. Y los más aterrados decimos que sí, que les perdonen o que les dejen 6 o 8 años, 8 años de restricción por matar gente, y en cambio que no les perdonen el narcotráfico. Ahora se ha visto esa bobería. En esa argumentación entonces, digamos, a los paramilitares se les debería también, como se lo pregunté a Abelardo, incluirles en términos formales, el narcotráfico como delito conexo. En términos formales, desde el punto de vista estrictamente jurídico, los paramilitares no son delincuentes políticos, porque el delito político en Colombia, está reconocido solo para quienes se rebelen contra el Estado, no para quienes se rebelen contra una fuerza armada que combate el Estado, etcétera. Sí, en términos formales, en términos formales es así. Eso es insostenible. Pero perdóneme, pero yo estoy diciendo, en términos formales es así. En términos formales es así. Yo personalmente creo que los paramilitares cometieron unos delitos en el marco del conflicto armado, igual de atroces a y las FARC, que por lo tanto deben someterse a las mismas reglas de la justicia. Yo creo que el argumento jurídico es políticamente insostenible, y creo que el acuerdo que se anunció ayer, que creo que es un acuerdo muy bien logrado, tiene que también extenderse, y yo creo que una vez esto sea aplicable aquí, se tiene que extender para muchos militares y muchos paramilitares que están pagando penas en cárceles. Mancuso está extraditado y está en una pijama a rayas por narcotráfico. Bueno, pero esa es otra cosa con estos que están extraditados, pero con los que están acá, a mí me parece que si queremos que sea una paz sostenible, tenemos que extender los beneficios de este acuerdo a quienes están en este momento pagando crímenes. Eso incluye, usted está abriendo una ventana ahora, eso incluye entonces decir que el señor Mancuso, el señor Macaco, el señor Jorge 40 les hubiera ido mucho mejor negociando con este gobierno, porque con este gobierno se hubieran podido acoger a eso que usted plantea. Les hubiera ido mucho mejor si el gobierno del presidente Uribe les hubiera cumplido lo que les prometió, que no se los pudo cumplir porque la ley de justicia y paz, que era una ley de impunidad que presentó el gobierno del presidente Uribe, no salió aprobada de esa manera primero, no salió aprobada de esa manera primero, y la Corte Constitucional le generó una modificación. Abelardo, el proyecto de ley original. ¿Cómo puede haber impunidad con el cancelamiento? Hay una cosa que se han olvidado. El proyecto, yo tengo la palabra. Yo tengo la palabra. El proyecto de ley original que presentó el gobierno del presidente Uribe a la consideración del Congreso no tenía cárcel. Ya lo acabo de decir. No tenía cárcel. Pero ese no es el problema. El problema es que hay cárcel. Perdóname, Hassan. No, pero déjenme decir esto. Es que este es el problema del país. Este fanatismo. No puede ser que 0 días de cárceles para la FARC sea una fórmula aceptable y los paramilitares que cumplieron un proceso a través de la ley 975 y que aún siguen presos, eso es inaceptable. Es un proceso de impunidad. Eso no es serio. Hay un tema en la ley 975 que señala expresamente que todos los beneficios que se generen en ulteriores procesos de paz deberán de cualquier manera ajustarse al proceso con las autodefensas. Ya le doy la palabra. Y Héctor ya se la doy. Yo no soy abogado de los paramilitares, pero le acabo de decir que yo creo que deben someterle las mismas reglas a las no es serio decir que el proceso con los paramilitares tuvo impunidad cuando pagaron cárcel. Hay 2 invitados más en la mesa. Hay 2 invitados más en la mesa. Debo decirle a los televidentes que, primero, respecto al tema del paramilitarismo y las FARC, miren ustedes en el documento que eso está ahí ominoso, como una sombra amenazante, para saber hacia dónde van las discusiones. Recuerde usted que el problema principal de Colombia, según las FARC y según sus documentos reiterados, es el paramilitarismo, que yo no entiendo cuál es. Pues hoy el Papa Francisco habló del narcotráfico en Naciones Unidas y habló justamente de cómo se ha desarrollado una pobre política
frente al ¿Sabe cuál combate creo yo que al va a ser el narcotráfico. paramilitarismo que van a comenzar a atacar de ahora en adelante tantos santos como las FARC? El Centro Democrático. Pues, es muy factible, pero bueno, de allí, de lo que están diciendo respecto a la impunidad, se desprende otro problema peor, que es la elegibilidad. Y está allanado también el camino. Se describe como los peores criminales, los tres. Mejor dicho, el panel es unánime en eso, en la descripción de las FARC como los peores criminales. Pero cuando hablemos de elegibilidad, vamos a decir, Ya vamos, claro, ya vamos es para factible. allá. Entonces, quisiera decirte y anticipar lo siguiente. En el año 1955 se discutió este mismo asunto en Cuba, respecto a Fidel Castro. Fidel Castro estaba condenado a 15 años y unánimemente, buena parte por iniciativa de la Embajada Norteamericana, se le amnistió. Y Díaz Balart, la única voz que se levantó en la Cámara de Representantes de Cuba respecto a la concesión de esa amnistía, dijo, entre otras cosas, porque el discurso es largo. Breve, por toque la pausa. Entonces, si quieres, después de la pausa. Después de la pausa, para que lo puedas poner. Mientras esto ocurre, estamos en vivo. Hay noticia, por lo menos, que tiene que ver con los paramilitares, y es que el señor Ramón Izaza ya está libre. Vamos a la pausa. El numeral en jaque, para que nos envíe sus opiniones, sus comentarios. ¿Cómo le pareció el acuerdo en Cuba? En Jaque Día TV es la dirección. Ya regresamos. Luego. Regresamos en Jaque. La noticia de Ramón Izaza es que el tribunal ya le concedió la libertad. Ahora, de aquí a que salga, vamos a ver si es que no le encuentran otras cosas. Pero el tribunal dice que ya cumplió. Pues estaba No, pero es que ya sometido a la ley de cumplió, justicia y perdón, paz. ya cumplió la pena alternativa. Pero Era, a ver, la pena alternativa eran de 5 a 8 años. Llevan detenidos más de 8 años. Bueno. Deben cumplir la ley. Pero es decir, pero usted los sabe- bandidos pueden violar la ley. Lo que no puede pasar es que el Estado inobserve la ley. Pero Hay Cosa que no respetarla. ocurrirá con las FARC. Pero usted Totalmente sabe, respetarla. usted sabe Estoy que acá hay totalmente de una... acuerdo, a condición de que hubieran cumplido la condición, que era haber colaborado Pero con la ustedes justicia. saben también Pero que si hay acá una hay una libertad doble porque moral. está Lo valoraron, certificado estoy de eso. acuerdo, estoy de Pero acuerdo. usted sabe también que en Lo este país respeto. hay una doble moral, que para unos... Doble, triple. Triple. Bueno, entonces para unos se Es un aplica país una con cosa, máscara. les parece poco, 8 años los paramilitares presos, No es pero doble las moral. FARC en finca... Cero. les Contradigo, parece. no es doble moral. Es una línea política. Es una línea Es una línea política que define a las FARC como un delincuente altruista, como un levantado en armas por el bien de Colombia. Y por eso incluso no es victimario, es víctima. Sí, pero las víctimas de los paramilitares y las víctimas de las FARC son exactamente no lo mismo. distinguen, Pero, exactamente. senador, Pero o sea, exactamente lo mismo. ¿quién acá dice que la FARC no han sido la victimarios? Corte Suprema de Justicia. No, La Corte pero Suprema es una de teoría ya Justicia recogida. Pero- la repite en sentencia. Son no, una pero- organización que actúa por propósitos Pero altruistas. Bueno, se quedaron pero el citando una punto es- sentencia de hace 20 años. Inclusive José recordemos Obdulio. las palabras a la salida de un programa como este del doctor Carlos Gaviria. No es lo mismo matar para que el pueblo viva mejor a matar para enriquecerse. Bueno, quiero que abordemos el último tema, Laura. El último porque se nos acabó el tiempo muy rápidamente. Mire, se ha cuestionado mucho de los tribunales. Y aquí en medio de la pausa, que también es de los mejores momentos del debate, se ha discutido mucho también lo que se ha publicado en la página de ANCOL. Es decir, está diciendo ANCOL, los primeros que deben de presentarse ante esos tribunales deben de ser los uribistas, los expresidentes, algunas multinacionales y demás. ¿Cómo percibe usted el tema de esos tribunales rápidamente? Y lo que está diciendo ANCOL. Pues mire, yo creo que ANCOL está decidida a ponerle un petardo al proceso de paz con esos trinos que sacaron hoy. El tema de los responsables políticos. Yo creo que están muy claras las 3 vías por las cuales se puede entrar a este tribunal. Quien no tenga absolutamente nada que reprocharse no va a tener por qué estar pasando por este tribunal y no va a ser suficiente que vaya un ciudadano y acuse No, pero la sin Fiscalía ningún dice tipo... que sí. La
La Fiscalía dice que Hay pueden 12.000 ir... empresarios, la Laura. Fiscalía que no pueden ir- estuvo, bueno, y hay empresarios que sí financiaron a las FARC y al paramilitarismo, y hay una gran mayoría de empresarios que no financiaron a las 12.000 FARC. dice la Fiscalía. Eso, pues, ¿Sí serán? yo lo que creo Debieron es ser que más, ¿no? Porque Bueno, financiar ¿cómo le 50 parece? años de guerra no es tan fácil. Héctor, ¿usted Pero- cree que en esos tribunales pero- va a terminar, como Un dice extorsionado Ancol, y es financiador de- acudiendo a esos tribunales? Ellos dicen los nombres directos. Andrés Pastrana, por el lado, yo creo por que no. Bojayá, Yo creo que Belisario no. Betancur Yo por el incluso Palacio de creo Justicia, que Uribe. no, a mí me parece eso inaceptable. Viste que los que financian la campaña de Pacho también son paramilitares según las FARC. Sí, pero todo eso son caricaturas a las que Pero no hay que, ¿sabes a las que qué? no hay que Yo te ponerle, quiero a las decir- que no hay que ponerle atención. Yo creo realmente que, por ejemplo, incluso hubo alguna declaración de alguien que habría la posibilidad de que los presidentes pudieran tener que ir a ese tribunal. Lo dijo el ministro de Justicia. Eso es un error. Jesse Eso es un Reyes. error. El fiscal dijo que no. Ninguno de los dos sabe bien qué fue lo que se negoció porque ninguno de los dos Así es. participó en la negociación. Pero eso es un error. Eso no dice el acuerdo. Y yo no creo que eso ni lo deba decir, ni lo pueda decir, ni yo estaría de acuerdo que lo dijera. Los presidentes tienen un fuero que aquí tiene 200 años de habérseles reconocido, que hay que reconocérseles. Ahora, los empresarios que hayan participado con la financiación, que no sea fruto de la extorsión, porque por supuesto que si yo estoy pagando una extorsión, pues no estoy financiando, sino que estoy siendo víctima de un delito, y eso habrá que probarlo en los estrados judiciales. Pero los que hayan financiado, y eso desgraciadamente muchos empresarios, ganaderos, etcétera, financiaron los paramilitares, van a tener que responder judicialmente, y si cuentan la verdad, pues van a tener unas penas alternativas. Sabemos también de antemano que en este país ha avanzado mucho, y qué bueno que ha avanzado la parapolítica, pero la farpolítica no ha avanzado absolutamente en nada. Bueno, pero- entonces en esos pero, a ver, tribunales mencionas me algo- imagino, pero me- si no es delito, me imagino, señor, Menciona- FARC, bueno, ¿qué va a ver, ser mencionas delito algo ser para importante. FARC? La Ajá. parapolítica avanzó desde el momento en que se concretó el acuerdo con las autodefensas y se implementó la ley 975. Lo propio deberá ocurrir cuando se implementen Claro, los cuando acuerdos empiecen con a la FARC. confesar, cuando empiecen a confesar. Porque no nos van a salir con el cuento ahora que después de 60 años no Exactamente, tienen que no- socios, que no no tiene- tienen rutas de obvio. narcotráfico. Yo estoy de acuerdo Obvio. con que paguen 0 días de cárcel. Pero que cuenten la verdad. deben Contar la verdad. indemnizar a las víctimas, Pero deben pedir sabe- pero perdón ¿sabe qué? y deben contar Pero la yo verdad. quiero- yo pero quiero me ser refiero más cuando usted dice atrevida eso, con el tema de Uribe. decir cuáles eran los congresistas Claro, afines por a nosotros. supuesto. Los amigos en los medios. Nuestros amigos en los los medios. empresarios. ¿Quiénes eran los que les ocultaban el dinero? ¿Quiénes eran sus auxiliadores? Y sus ramificaciones en la política. Mire. Todo eso deberán decirlo porque un acuerdo como este implica necesariamente la confesión y la Nosotros, en verdad. cambio, y ahí hay José que saber Antonio, porque quién se nos estaba acabó- detrás de se nos acabó el bambalinas. Yo En pienso una cambio, cosa bonita. Abelardo y Hassan somos partidarios de que no haya impunidad, de que haya cárcel, 8 años estaría bien, y no haya elegibilidad. Y eso generaría condiciones políticas para que semejantes criminales no tengan la menor opción de llegar al poder en ningún escenario, ni siquiera en el más pequeño de los pueblos. La última pregunta de este programa, que Tienen ya es la mucho miedo en norma. los discursos a las FARC. Las FARC no es fácil de vencerlas políticamente. No le tenga tanto miedo, senador. Usted tiene que tener, y usted tenga tiene la más fe en los inteligencia y la colombianos, capacidad tenga más fe en los superior colombianos, para que ganar los tal vez votos. que menos Iván Márquez conocemos no le gana palabra las miedo elecciones a usted. somos nosotros. Iván Márquez Laura no le Gil, gana las elecciones a ¿quién usted, está en senador. jaque No en le tenga 15 miedo. segundos? Se nos Bueno, acabó el tiempo. yo le digo, para mí está en jaque el uribismo, porque yo creo que se quedaron solos en la oposición a proceso de paz y tienen que redefinir los términos, no para plegarse, pero redefinir los términos de su oposición a proceso de paz. Abelardo, ¿quién quedó en jaque o está en jaque? En jaque están las FARC, porque deben devolver el gesto que ha tenido el gobierno nacional y la sociedad en pleno. Deben, de alguna manera, avalar esa postura, cumplir con los acuerdos y hablar con la verdad, pedir perdón y además eso indemnizar a las víctimas para que este acuerdo llegue a feliz puerto. José Obdulio, en 15 segundos. ¿Sabe ¿quién cómo está en terminaba jaque? el discurso de Díaz Balar? Pido a Dios que yo sea el que esté equivocado. Está en jaque la historia de Colombia. Héctor Riveros, concluya usted este debate. ¿Quién está en jaque? Pues yo creo que por primera vez nadie está en jaque. Este país está llegando a poder salir del mayor problema que ha tenido en los últimos 60 años, que es un conflicto armado. Y si estamos cerca de eso, bienvenida. Esas son las posiciones, Héctor. Gracias por aceptar la invitación. Laura, como siempre, también. Muchas gracias. Abelardo, igual. Gracias, Y José Hassan, un Obdulio, placer estar aquí también. siempre. Muchas gracias. El debate sigue abierto en las redes. @enjaquediatv es la dirección. Numeral
@enjaque. Ahí ustedes también pueden enviarnos absolutamente todos sus comentarios. Los que no vieron la repetición en vivo, a las 10 de la noche la repetición. Y hasta aquí llega En Jaque.